Mi nombre es Jesús Bautista Olvera, mi especialidad es medicina interna. El concepto de banco de sangre en la actualidad es un servicio donde no solamente se resguardan unidades como tal de sangre, sino el servicio también es un área que otorga el soporte preventivo para detectar enfermedades de carácter infeccioso, diversas. Por ejemplo, nosotros recibimos población abierta. En la población abierta mucha gente desconoce si esté enferma. La normativa establece que debemos nosotros realizar marcadores serológicos en base a virus de hepatitis C, virus de hepatitis B, virus de VIH 1 y 2, Trypanosoma cruzi, brucela y sífilis. Entonces es una forma de un auxiliar de diagnóstico. Pero además el banco de sangre no es un almacén, como te decía al inicio, de unidades de sangre. También tiene servicios que ayudan a lo que es el apoyo de enfermedades autoinmunes, como el caso del recambio plasmático terapéutico, lo que llaman plasmaféresis terapéutico, que ha tenido más auge en diversas especialidades, sobre todo en neurología, en especialidades como dermatología, reumatología y medicina interna. Respecto a trasplantes y respecto a donación sanguínea, siempre tenemos mucha problemática y resistencia por parte de nuestra población. Y algunos mitos que se vierten en la población, diversidad de mitos por los cuales la gente no viene a donar o se abstiene de venir a donar. Por ejemplo, el principal se piensa que se están utilizando instrumentos que son reciclados, por ejemplo las agujas, por ejemplo las bolsas donde se colecta la sangre. Entonces es un temor en la población en cuanto a que ellos se puedan infectar de algún proceso infeccioso. Pero no es así. Todo lo que se utiliza para la recolección de sangre y para las muestras es prácticamente estéril, son instrumentos estériles y de desecho. Otros mitos que abundan mucho en la población es que se van a subir de peso. Y eso no es cierto, ¿eh? Sube más uno, o aumenta uno más de peso con la vitamina T, ya saben, ¿no? Tamales, tortas, tacos, etcétera, etcétera. El venir a donar no sube de peso. Y hay muchos más, por ejemplo, si va a haber debilidad una vez que, o se van a debilitar mucho una vez que donen, eso tampoco, ¿eh? O que no se restituye prontamente su tejido que han donado, tampoco. Existiendo una buena dotación de líquidos, prácticamente en una semana se resuelve o se recupera su celularidad y sus líquidos de su cuerpo. Y abundan más, sobre todo estábamos viendo en un programa anterior de lo que son los mitos y realidades en la población respecto a la donación sanguínea. Y en algunos de ellos, algo que me llama mucho la atención es el dolor. La gente no viene porque tiene miedo al piquete de las agujas. Entonces, en la actualidad, los biseles, que son prácticamente la punta fina, la punta de las agujas, es aún más fino en las aristas y causa menos traumatismo. Entonces, prácticamente no hay ningún problema. Bueno, prácticamente lo que estima en un tiempo determinado de nuestro servicio es aproximadamente de 3 a 4 horas. Pero eso tiene un porqué desde el registro, desde la toma de estudios, desde la entrevista médica, la valoración para designar si o no es apta la persona y finalmente la flebotomía y obviamente su desayuno, ¿verdad? Porque tú tienes que desayunar después de haber donado. Es un lapso aproximadamente de 3 a 4 horas. Entonces no nos podemos brincar ningún proceso, todo va de la mano. En algunos otros lugares prácticamente es el mismo tiempo en lo que se llevan a cabo este tipo de tiempos en el transcurso de la cadena de donación. ¿Quiénes pueden donar? Bueno, de entrada, las personas que están sanas, que se desconocen que no tengan ningún problema de riesgos o prácticas de riesgo. Donan las personas que son mayores de 18 años y menores de 65 años. Donan quienes, en el caso de los tatuajes y perforaciones, que hayan pasado 12 meses. Donan a aquellos que no tienen ninguna circunstancia que en el momento interfiera con su salud.
Estamos en determinado momento abiertos a recibir a la población, pero sin embargo, como comentaba, tienen que realizarse estudios de escrutinio serológico y la entrevista médica. Es uno de los puntos importantes en los que se realiza el análisis de las condiciones de sus estudios, en este caso la biometría hemática. Que no tengan ni problemas de coagulación, que no existan problemas de anemia, que no existan otros problemas donde se interfiera las líneas hematológicas, que hemos detectado problemas hematológicos a través del escrutinio que se realiza al donador. Es importante apuntalar que además de que la persona viene a donar, también aquí diagnosticamos algo que en su momento el donador no sabe que porta. Puede ser enfermedades infecciosas o, lo más grave, que sea portador de una enfermedad neoplásica y no se la hayan diagnosticado, en el caso desde el punto de vista hematológico. Antes era muy agresiva la parte del ayuno. Los dejaban que prácticamente 12 horas sin probar alimento. Ahora no, ahora se cambia esta perspectiva. Lo mínimo que nosotros indicamos son 4 horas previas a la donación, pero que en ese intervalo de tiempo no se consuman alimentos altos en grasa, sobre todo alimentos que sean derivados de yogur, o de la leche, perdón, yogures, etcétera, etcétera, ni mucho menos alimentos sólidos. Entonces, lo que nosotros les hacemos énfasis es que consuman una cantidad de líquidos suficiente, no hay ningún problema. Un ayuno mínimo de 4 horas sin alimentos grasos y abundantes líquidos. Una vez que termina de realizarse la flebotomía, que es la toma de su sangre total, que son 450 mililitros, la persona se le da una dieta cuantiosa en calorías y además suficientes líquidos. Entonces no hay ningún problema. Se puede reintegrar sus actividades, salvo en aquellas personas que tienen actividades de alta presión, como son pilotos de aviones, como son trabajadores de maquinaria de precisión, o como son otro tipo de trabajadores que manejen otro tipo de vehículos. A ellos se les manda a descansar. Por día, mira, por día nosotros recibimos aproximadamente de 30 a 40 donadores por día. A excepción del fin de semana, el fin de semana reciben de entre 50 y 100 donadores, que es su intervalo aproximadamente. La gente viene a donar más en el fin de semana, por los tiempos, por los espacios. En el transcurso de la semana prácticamente, si son 30, pues son una cantidad muy cuantiosa. El Banco de Sangre del Hospital Juárez de México es un banco de sangre que debe tener un stock amplio. Por lo siguiente, el hecho de que nosotros tengamos una reserva cuantiosa es para dar soporte a diferentes especialidades, haciendo énfasis que en este hospital se atiende a pacientes con problemas de cáncer, con problemas hematológicos que demandan mucho uso de sangre, cirugías programadas, terapias intensivas, gastro, ginecobstetricia que demandan mucho uso de sangre. No se diga así mismo las urgencias, ¿verdad? Y así mismo las urgencias quirúrgicas. Entonces, además de otras especialidades que demandan también no tan solo uso de sangre, sino de otro tipo de componentes de ella misma. En ningún banco de sangre existe la sangre total, que es la sangre recién extraída del donador. No la hay. ¿Por qué? Por diferentes circunstancias. Tú tienes que separarla para preservar cada uno de sus elementos que la componen. Por ejemplo, los glóbulos rojos tienen una temperatura adecuada, entonces separas una bolsita de glóbulos rojos, que es el concentrado eritrocitario. De ahí mismo separas de la sangre total la parte líquida, que es el plasma. Tiene una temperatura idónea para preservar los factores de coagulación y factores de la fibrinólisis, se le llama así, que mantiene la estabilidad de la coagulación. Y se utiliza para eso, para proveer proteínas en aquellas eventualidades donde exista sangrados, que el paciente tenga problemas de coagulación. Entonces el plasma se tiene que congelar desde menos 25 y óptimo menos 70 grados para que no se degraden esas proteínas de la coagulación. Por otra parte, otro componente que son las plaquetas, es el único componente que se mantiene a temperatura ambiente, 20 a 24 grados centígrados aproximadamente, en constante movimiento para evitar que se agreguen.
también lo utilizamos en situaciones de sangrado cuando está disminuida la cuenta de plaquetas. Pero hay otro cuarto componente que se llama crioprecipitado, que se obtiene a través del plasma de la sangre total y se utiliza para circunstancias de coagulopatía específica, hemofilia tipo A, enfermedad de von Willebrand, deficiencia de fibronectina, deficiencia de fibrinógeno y enfermedad de von Willebrand. Son situaciones muy específicas. Por eso no existe como tal la preservación de la sangre total, tal que de estarla fraccionando para darle su manejo adecuado y su preservación de temperatura idónea. La invitación para la población abierta es que ellos en su momento se pongan en los zapatos de otras gentes que andan en forma desesperada buscando quién acuda a donar sangre, porque no se consigue fácilmente. Las campañas desafortunadamente no han logrado consolidar como tal la convocatoria que uno requiere. La sangre en su momento no ha podido ser sustituida por ninguna instancia en lo que se refiere a la investigación médica. Es un tejido único, tiene características propias que en su momento la ciencia no ha logrado igualar ni superar. Entonces, no hay de otra manera que conseguir la sangre a través de la donación. El famoso oro rojo hay que conseguirlo a través de la gente que solidariamente acuda a los bancos para que otorgue un regalo. Y asimismo hacer conciencia de que en circunstancias eventuales se presenta todos los días y todos los días se utilizan muchas cantidades de sangre. Y no queremos que ellos estén del otro lado y no tengan ningún soporte que les dé como tal el sustento por falta de sangre.